Muchas veces nos hemos preguntado cómo es Dios. Algunas personas también suelen preguntarse cómo es físicamente. La Biblia nos describe algunos parámetros. En algún otro momento hay quien ha tenido interés o inquietud por saber de qué manera se manifiesta Dios, cuáles pueden ser algunas de sus características. Y esta noche, mis estimados, quisiera compartir con ustedes que hay cosas que como seres humanos difícilmente podemos comprender y algunas cosas respecto a Dios que están más allá de nuestra comprensión. Pero la ventaja, lo positivo de esto es que al poder ver a Cristo cara a cara, podremos disipar algunas de estas dudas que tenemos. En la reflexión de esta noche quiero mencionar una de las cosas que difícilmente el ser humano entiende. Cuando nos acostumbramos a algo, es difícil cambiar nuestro pensamiento, nuestros hábitos y nuestra ideología. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo un tanto violento, un tanto agresivo, y cuando algo con amor se acerca a nuestra vida, no lo creemos, no lo aceptamos, incluso a veces solemos rechazarlo. Tal es así que cuando hablamos del amor de Dios, volvería a repetir, es algo que está más allá de nuestra comprensión. Si usted en casa tiene la oportunidad, yo le pediría que pueda meditar en los siguientes versos. Romanos 5:8 es un verso que nos dice que Dios tiene tanto amor por nosotros que aun siendo pecadores, Él nos ama sin límite. Muchos de nosotros condicionamos nuestro amor. Yo te amo, pero si haces esto, ya no. Yo te amo, pero no quiero esto, no quiero aquello. Sin embargo, mis estimados, cuando hablamos del amor de Cristo, aun con las limitantes que pudiéramos pensar en algún momento usar en nuestro favor, el amor de Dios está más allá de nuestra comprensión, porque Él nos ama siendo pecadores. No con esto debiéramos justificarnos para quedarnos viviendo en pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos menciona también en Juan 3:16 que ese amor es tan inmenso que tuvo que ofrendar la vida de Jesús para nuestra salvación. Hoy en día sería muy difícil, si no es que casi imposible, encontrar a un padre o madre que sea capaz de ofrendar la vida de su hijo o de su hija para salvar a una humanidad que está llena de robo, de mentira, de drogadicción. Porque nuestra naturaleza y nuestra comprensión dice eso es ilógico, no se lo merecen, no se lo doy. Bueno, pues el amor de Dios por eso está fuera de nuestra comprensión, porque aún en la maldad en la que vivimos, la manera en la que nos comportamos, no nos hace dignos, pero el relato bíblico nos explica que el amor de Dios hace posible la salvación. Y primera de Juan 4:10, mis estimados, lo puntualiza de qué manera, porque en su amor menciona cómo envía a Jesús a la cruz. Y es que, mis estimados, muchas veces esta pauta del amor de Dios no la podemos comprender. Humanamente no solemos creerla. Es demasiado buena para ser real, tal vez. Pero esta otra parte que quiero esta noche usted pueda analizar es una todavía más difícil de entender, más difícil de comprender, porque entonces usamos la contraparte que le acabo de explicar para decir, pues Dios es amor, Dios nos ama, y entonces no podemos aceptar o creer que haya cosas que Dios aborrezca. En esta humanidad hay un grupo de personas que no puede aceptar eh, que Dios aborrezca algo. Sin embargo, mis estimados, aunque Dios es amor, aunque Dios le ama a usted y a mí a pesar de nuestros errores, dificultades,
persistencia en el pecado. Salomón nos dice en el libro de Proverbios capítulo 6 que hay cosas que Dios aborrece. Mis estimados, nosotros en algún momento de nuestra vida vamos enfrentando diferentes expresiones, diferentes situaciones, vivencias, personas incluso. Y entonces toda esta lluvia nos hace tener un mar de ideas y comportamientos. Quiero decirle que el libro de Proverbios 6, capítulo 16, dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová. Espera, podríamos pensar, pues no que Dios es amor, no que Dios ama tanto. Sí, mis estimados, pero hay cosas que no le gustan. Que nos ame no nos quita esta parte de lo que a Dios no le gusta. Por eso vuelvo a repetir el verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Cuando usted lee el libro de Isaías 14, por ejemplo, o el libro de Ezequiel en el capítulo 28, se da cuenta que hay un problema en el ser más hermoso que había sido creado, llamado Lucifer. Este personaje se contempla a sí mismo y dice: ¿soy tan hermoso? ¿Soy superior a los demás ángeles? Y entonces empieza a desarrollar un pensamiento que el verso 17 dice Dios aborrece: los ojos altivos. Mis estimados, en la vida del cristianismo, usted y yo enfrentamos luchas, desafíos, y esta es una de ellas. Dios aborrece los ojos altivos, dice el verso. ¿Cuáles son los ojos altivos? Mis estimados, los que nos hacen sentir, pensar, actuar, creer que somos más que los demás. Algo así le pasó a Lucifer en el cielo. Sin embargo, usted debe recordar que el salmista muestra un lado opuesto, por ejemplo, en el Salmo 131, cuando habla de la humildad. Porque muestra que la humildad requiere un corazón santificado. Por lo tanto, los ojos altivos lo que menos tienen es santificación. Una vida de humildad es una vida que se somete a la mente de Dios, pero una vida altiva, unos ojos altivos, son los que van en contra de la voluntad, es decir, en contra de la mente de Dios. Esto principalmente puede darse en el aspecto financiero y físico. A veces hemos notado, podemos contemplar en la televisión, en el teléfono, la tableta, libros, medios de comunicación, que nos hacen pensar que un color es superior a otro, que un nivel financiero nos hace superior a otras personas, y usted puede hacer la lista completa. Con esto quiero decirle que no es malo desarrollarse ni progresar, es decir, eso es bueno. Lo malo es ser altivo a causa de ello. Recuerdo que un relato, mis estimados, mencionaba a un padre que estaba con su hijo esperando el camión porque tenían bolsas de basura. Quizá usted lo ha leído muchas veces. Y entonces el niño le dice al padre: oye papá, ¿esos son los señores de la basura cuando este camión se aproximaba? El padre sabiamente le contesta: no, esos son los señores de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. Mis estimados, son analogías que nos debieran ayudar a entender que a Dios no le agrada esta parte de los ojos altivos que enfrenta el ser humano. Por eso la reflexión de esta noche nos insta a meditar en ese aspecto de la creación de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le entrega un mundo perfecto. Ha sido imperfecto a consecuencia del pecado, pero el legado que Dios nos pide es recordar que nuestro prójimo fue creado al igual que nosotros con un propósito y es igualmente de valioso ante los ojos de Dios, aun cuando ante la sociedad no lo sea. Ese mismo verso 17 dice entonces:
que no solamente aborrece los ojos altivos, ahora menciona la lengua mentirosa. Mis estimados, creo que esto es muy claro, pero yo quisiera recordar algunos versos. Éxodo 20:16, que es un mandamiento, es bien preciso, es un mandato, no es una opinión ni un consejo. Dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es un mandato, porque lamentablemente la mentira, usted conoce la historia de Génesis capítulo 3, empieza allá en el Edén. Cuando la serpiente le dice a Eva: ¿sabes qué, Eva? Puedes comerte el fruto y no te vas a morir, no moriréis. Ahí se da la primer mentira en la historia de la humanidad. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Jesús lo llama así. Usted puede leer Juan capítulo 8, verso 44. Porque él es el autor de las mentiras. Entonces, ¿por qué usted y yo decimos mentiras? Bueno, lamentablemente hemos dado auge, apertura, para que el enemigo de Dios pueda estar al control de nuestra vida. Si usted desea salir de esta parte mentirosa, porque su servidor es mentiroso, Salmo 51:6 dice: mira, Dios desea la verdad, pero esta verdad debe estar íntegra en tu corazón. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino?, menciona el salmista, con guardar tu palabra. Por eso es importante la meditación de la palabra de Dios diariamente en nuestra vida, para superar esta parte que tiene que ver con las mentiras. Dios, mis estimados, no solamente desea que usted y yo nos veamos bien de manera externa, porque podemos lucirnos, arreglarnos, maquillarnos, ponernos ropa agradable, pero lo que Dios busca es una virtud interna, pureza interna. Por eso usted puede encontrar ese fragmento de la Escritura que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros metamos a nuestra mente es lo que vamos a hablar. Debiéramos ser cuidadosos, mis estimados. Hoy en día la farándula nos enseña a mentir muy bien. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El consejo de esta noche es que usted y yo podamos allegarnos a Cristo, para que la mentira que proviene de Satanás no sea algo perdurable en nuestra vida, sino por el contrario, la veracidad que proviene de Cristo. El verso 17 avanza y entonces tiene un tercer aspecto y dice: las manos derramadoras de sangre inocente, es algo que también Dios aborrece. Y mis estimados, creo que aquí podría decir alguien: yo no he asesinado a nadie, yo no he matado a nadie, estoy libre de pena y culpa. Pero mis estimados, recordemos la historia. Génesis 4, verso 5 dice que Dios sufre por esto desde el principio, porque Caín se atreve a matar a Abel. Lamentablemente, esa es una cíclica que ha seguido la humanidad a tal grado que Dios le dice a Moisés en los 10 mandamientos, para recordarnos a nosotros también, Éxodo 23, un mandamiento: no matarás. Dios está a favor de la vida. Y usted podría decir: pues no he matado a nadie, entonces no sucede nada. Pero mis estimados, relacione esto, porque hay muchas dudas a veces, principalmente en los adolescentes y jóvenes, con la tragedia del aborto. Analícelo usted. Número 2. Recuerde la muerte de ese ser inocente en la cruz. Por sus pecados, por mis pecados y por los pecados de quienes nos rodean. Ni siquiera Pilato, que estuvo presente, pudo hallar una falta en Jesús. Mis estimados, Hebreos 7:26 dice que Cristo era santo, inocente e inmaculado cuando tuvo que llevar a cabo y sobre su espalda todo ese suceso que usted y yo conocemos. El impecable y silencioso Salvador sufrió por nuestros pecados. Mis estimados, bien valdría la pena analizar cuán enorme fue ese sacrificio. No desperdiciemos la bendición de la salvación que Él nos brinda. El verso 18 dice que otro aspecto que Dios aborrece es el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón, mis estimados, bíblicamente es la mente. Y la mente es el centro
escúchelo bien, de todos nuestros problemas. Porque algunos problemas los inventamos, los creemos, los imaginamos. Por eso Jeremías 17:9 dice, ten cuidado porque tu corazón, tu mente es el centro de todos tus problemas. Mis estimados, el corazón, también dice Jeremías, es lo más engañoso que tiene eh, el corazón es lo más engañoso que podemos tener. Además de engañoso, también es perverso. Por eso usted y yo, nosotros de alguna manera, nuestros vecinos, amigos, familiares, pudieran en algún momento decepcionarnos, hacernos sentir mal. Incluso nosotros a ellos. Porque de nuestra mente, de nuestro corazón, fluyen cosas perversas. Por eso dice Romanos 3 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque nuestro pensamiento es una máquina y también maquina grandes problemas. Pero esta noche no quiero dejarle eso en mente, sino Romanos 10:9 que dice, la salvación es el resultado de un corazón que se abre al Salvador, mis estimados. Apocalipsis 20 también lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, mis estimados, cambios, convivencia, unión, mejora se avecina. El verso 18 avanza y dice ahora que los pies presurosos para correr al mal también son cosas que Dios aborrece. Mis estimados, Ironside exclamó, los pies van a donde el corazón ya ha llegado. Alguien pudiera decir, este acto es espontáneo, no lo pensé, es que no lo creí. La declaración de Ironside nos debe hacer reflexionar que muchas veces las acciones es por algo que anteriormente pensamos. Si bien es cierto, hay actos espontáneos que no podemos controlar, hay muchas otras acciones que las hacemos conscientes porque antes ya las planeamos. Y eso debiera ser un semáforo en nuestra vida personal y espiritual. ¿Qué pudiéramos hacer para que nuestro corazón sea siempre bueno, mis estimados? Volvería a repetirle el Salmo 119, que dice, guarda la palabra de Dios en tu corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guarda su palabra, apréndete versos, vívelos, léelos, compártelos. Mis estimados, el pecado nos aleja de la Biblia y la Biblia nos guarda del pecado. Usted hágase un examen, volveré a repetir. El pecado nos aleja de la Biblia y la Biblia nos guarda del pecado. ¿Cuántos días usted y yo leímos la Biblia esta semana? Cada uno conoce la respuesta. Si no le estamos leyendo, debemos reconocer que el pecado está venciendo. ¿Y cómo puedo vencer al pecado? Pues entonces toma la Biblia, porque la Biblia nos guarda del pecado. No como un amuleto, no como un objeto, sino como una realidad de meditación. No hay ninguna cura para el pecado si no es si no es en la palabra de nuestro Dios. El verso 19 avanza y dice, mira, otra cosa que Dios aborrece es al testigo mentiroso. Usted y yo fuimos llamados para testificar de Cristo según Hechos 1:8. Si esa es nuestra misión, si esa es la testificación que tenemos que dar, entonces, mis estimados, la lengua que usted tiene, la lengua que yo tengo, debiera usarse mayormente para hablar verdades y para hablar también de Cristo. Es cierto que la lengua nos proporciona una multitud de sabores. Es una bendición de Dios. Pero mis estimados, también fue otorgada para poder hablar de la verdad y de Cristo. Deben escuchar las personas que nos aman, que nos rodean, que nos conocen, acerca del mensaje del Evangelio. Qué triste, mis estimados, es cuando nuestra lengua es dominada para mentir a las personas. Por eso usted y yo esta noche le diría, concentrémonos en la perfección de Cristo. La del prójimo no la vamos a encontrar. Pero concéntrese en la perfección de Cristo y entonces notará usted una diferencia porque el verso 19 dice que Dios también aborrece al que siembra discordia y aquí, mis estimados, es un panorama importante
porque dice que entre hermanos. Yo no sé si en algún momento algún chisme, algún comentario, alguna conversación ha dividido a la familia. Pero recuerde usted que no solamente se refiere a los hermanos sanguíneos, sino también a la iglesia de Dios. Salmo 133:1 dice que Dios se complace cuando su pueblo está unido. Qué triste y qué gran condenación si nuestras palabras dividen. Más de uno de nosotros tiene familia. Debiéramos ser cuidadosos con esas conversaciones. Debiéramos ser cuidadosos de no meter cizaña o división. Si asistimos a una iglesia, debemos ser cuidadosos de no dividir a ese pueblo. Porque, mis estimados, Hechos 1:14 dice que el mayor poder en la iglesia primitiva estuvo en la unidad a través del amor que ellos tenían. Sin embargo, mis estimados, los que dividen a la iglesia y a la familia degradan a nuestro Dios, y no solo eso, sino se ponen en peligro. Y mis estimados, aunque Dios aborrece ese pecado, cada uno de los que hemos mencionado ofrece un pleno perdón. ¿Hay algo de lo que hemos analizado esta noche que identifique usted en su vida y que Dios aborrezca? Si es así, de tarea en casa le diría, lea Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Porque, mis estimados, a grandes rasgos quiero decirle que la cruz proporciona perdón para todos nuestros pecados. Y no es la cruz como objeto, sino la muerte de Cristo, como lo describe Isaías 53, en esa paga de nuestros pecados. Los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados si aún así los hemos cometido. Primera de Corintios 6 nos lo detalla. Pero, mis estimados, esta noche yo le diría, si hay algo que estamos viviendo o haciendo y a Dios no le agrada, acérquese así como está. No tenga ese pensamiento de decir primero mejoro y después me acerco. Mis estimados, así como estemos, dice Primera de Juan 1:7 al 9, que si usted logra confesar su pecado, su vida es limpia. Los corazones limpios aborrecen lo que aflige el Señor, mis estimados. Pero si no limpiamos nuestras vidas a través de Cristo, ¿cómo podríamos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo podríamos amar a nuestro Dios? Por eso, mis estimados, esta noche hemos meditado en cosas que a Dios no le agradan, recordando que Él puede perdonarnos y perfeccionar nuestra vida. Es nuestro deseo que en cada meditación usted pueda encontrar conocimiento, pueda encontrar reflexión, pero sobre todo un desarrollo espiritual. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos que esta semana que se aproxima pueda ser de bendición y esta noche podamos meditar más en la palabra de nuestro Dios.